Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. El enunciado nos dice ingresar por teclado el salario de un trabajador. Si el salario es mayor o igual a 3.500, disminuir el salario el 10% al salario. Caso contrario, al mismo salario aumentar el 15%. Muy bien, vamos a empezar con el análisis. Entonces vamos a empezar a trabajar. Al salario lo voy a denominar S. Al salario lo voy a denominar S. Lo vamos a introducir por teclado y vamos a suponer que el salario que estamos introduciendo en este momento corresponde a 7.000. ¿Sí? Entonces, este salario que estamos introduciendo es mayor o igual a 3.500, es mayor. 7.000 es mayor o igual a 3.500. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo disminuir al salario el 10%. Entonces, lo primero que corresponde es hacer el cálculo del 10%. ¿Cómo hacemos el cálculo del 10%? Voy a 7.000, ¿no? A 7.000, a 7.000 voy a multiplicarlo por 0,10. ¿Sí? A 7.000 lo voy a multiplicar por 0,10. El resultado que tenga lo voy a guardar en P, que va a representar a porcentaje. Por lo tanto, 7.000 por 0.10 es 700. El 10% de 7.000 es 700. Entonces ya he calculado, como ven, el 10%. ¿Sí? Ahora, dice disminuir. Dice disminuir. Todavía no he disminuido, solo he hecho el cálculo del 10%. Entonces vamos a disminuir. ¿Cómo disminuyo? Al salario, porque dice al salario. El salario es 7.000. Por lo tanto, tomo en cuenta a 7.000 y disminuir es menos el 10% y el 10% está guardado en P. Entonces le resto el valor de P. Esto lo voy a guardar. No se olviden que se guarda de derecha a izquierda. Lo voy a guardar y lo voy a guardar en otra variable que va a ser nuevo salario. ¿Sí? Entonces el nuevo salario va a ser 6.300. Eso quiere decir que este trabajador ahora va a ganar 6.300. ¿Por qué? Porque se le está descontando el 10% de su salario. Muy bien, entonces ya tenemos un análisis. Ahora vamos a hacer el análisis suponiendo que el salario es menor. Entonces, trabajamos. ¿Ya? Vamos a ver que el salario que voy a introducir esta vez va a ser 2.000. Vamos a introducir por teclado 2.000. 2.000 es mayor o igual a 3.500. 2.000 es mayor o igual a 3.500. No, ¿verdad? Entonces estaríamos por el lado caso contrario. Estaríamos por caso contrario. Al estar por caso contrario, lo que debo hacer es aumentar el 15%. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es el 15%. ¿Cómo hago el 15%? ¿No? Igual que en el procedimiento anterior, vamos a calcular 2.000, pero esta vez lo voy a multiplicar por 0.15. Este resultado lo voy a guardar en P. P, no se olviden que representa al porcentaje. Por lo tanto, P va a valer, si operan esto, va a ser 300. Solo he calculado el 15%, solo hemos hecho eso. Ahora dice aumentar. Por lo tanto, debo aumentar al salario. ¿Quién es el salario? Es S. Entonces, trabajo y le digo S. No, lo vamos a reemplazar. Aquí es 300. Ya. Bien, entonces tengo S que es 2.000. Como dice aumentar, voy a sumar y voy a sumar más 300.
y eso va a ser el nuevo salario del trabajador. Por lo tanto, nuevo salario va a ser 2.300. Eso va a ganar ahora el trabajador. Bien, realizando ese análisis, ahora procede a hacer el diagrama de flujo. Entonces vamos a realizar el diagrama de flujo. ¿Ya? Bien, vamos a realizar el diagrama de flujo con las operaciones que hemos realizado. Lo primero que hemos hecho es inicio. Siempre el diagrama de flujo debe tener inicio. Debo ingresar, dice, el salario de un trabajador. Entonces voy a ingresar por teclado el salario de un trabajador. Ese salario está representado por S. Ahora, debo preguntar si ese salario que he introducido es mayor o igual a 3.500. Por lo tanto, voy a hacer la pregunta. Voy a preguntar si el salario es mayor o igual a 3.500. Voy a preguntar. Si es mayor o igual a 3.500, o sea, si esto es verdad, ¿qué debo hacer? Debo hacer todo esto. Debo hacer todo eso. Pero el primer paso siempre es calcular el porcentaje. Siempre. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Primero voy a calcular el porcentaje. El porcentaje dice 7.000 por 0,10. Dice 7.000 por 0,10, pero 7.000 está representado por la letra S. Por lo tanto, le digo S por ¿cuánto? 0,10. Por 0,10. ¿Sí? Por 0,10. Ese resultado, en vez de 7.000, chicos, para que no se confundan, ¿no? En vez de 7.000, estoy colocando, en vez de 7.000, ¿quién representa? Representa S. Por eso estoy colocando aquí S. Para que funcione para cualquier valor. Por 0,10. ¿Y lo guardo dónde? Como ven acá, se está guardando en P. Muy bien, entonces guardo en P. Guardo en P. Muy bien. Y luego el valor de P, como ven acá, el valor de P lo estoy disminuyendo menos 7.000, pero 7.000 es S. Entonces, ¿qué le digo? Va a ser 7.000, no, va a ser S. S menos P. Y lo guardo en nuevo salario. Muy bien, ya tenemos eso, tenemos el trabajo realizado hasta ahí, ¿sí? Esto es todo ese paso. Estoy colocando variables porque tiene que funcionar para cualquier valor. Ahora, tengo que realizar el caso que fuese falso, porque si ese fuese 2.000, si ese fuese 2.000, 2.000 es mayor a 3.500, no se va a venir por falso. Se va a venir por falso. Y por falso tenemos que hacer todos estos pasos. Todos esos pasos. Pero el primer paso siempre es calcular el porcentaje. ¿Sí? Siempre es calcular el porcentaje. Entonces, vamos a calcular el primer paso. Siempre es calcular el porcentaje. Entonces, ese paso vamos a hacer. ¿Qué es lo que hago? Le digo S por 0,15 y lo guardo en P. Ingresa, luego debo hacer este paso, pero en vez de 2.000 voy a usar S. Le digo S más 300 y 300 es P. Y lo guardo en nuevo salario. Luego une con el lado verdadero. Bien, una vez que se unen, ¿sí? Una vez que se unen,
lo que tengo que hacer es imprimir. ¿Y voy a imprimir a quién? Voy a imprimir al nuevo salario, porque por ambos lados se está guardando el nuevo salario. Y un diagrama de flujo, chicos, recuerdan, siempre debe terminar en fin. Entonces, y cerramos. Listo. Entonces hemos concluido la elaboración del diagrama de flujo. Ahora lo que vamos a hacer es la prueba de escritorio para que recuerden cómo se hace, ¿sí? Cuando se hace una prueba de escritorio se colocan todas las variables que están en el diagrama. Entonces en el diagrama está S, siempre en el orden en el que aparece, por favor, chicos, siempre. Luego, por verdad, aparece P, entonces coloco P. También aparece NS. Y por falso también aparece P, pero es esta misma. Y también aparece NS, que es esta misma. Entonces solo una vez se coloca. Vamos a hacer el ejemplo con 7000, con este caso. ¿Sí? Entonces voy a introducir 7000. ¿Sí? 7000. Bien, ya tengo los 7000. Ingresa. Esos 7000 van a ingresar acá. Va a bajar y va a decir S. ¿Cuánto es S? S es 7000. 7000 es mayor o igual a 3500. Sí, se va a ir por acá y va a decir S. ¿S cuánto es? 7000. 7000 por 0.10 es 700. Es este valor. 700, ¿dónde lo guardo? En P. Entonces, debajo de P colocan 700. Debajo de P colocan 700. ¿Sí? Continúa el diagrama continúa su secuencia S menos P. S ¿cuánto es? S es 7000. Menos P menos 700 es 300, ¿no? Es 300. Por lo tanto, P vale 3. P en nuevo salario, ¿no? Nuevo salario, ¿cuánto vendría a ser? Nuevo salario vendría a ser 6300. Perdón. S es 7000 menos P, ¿cuánto es? 700. 7000 menos 700 es 6300. Entonces, el nuevo salario de ese trabajador va a ser 6300. ¿No? Viene por acá, sigue la secuencia, baja e imprime nuevo salario. ¿Sí? Imprime nuevo salario. Al imprimir nuevo salario significa que esto es lo que van a ver en pantalla. Bien, muchas gracias.